Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que presenta y dirige Francisco Rodríguez Criado. Hoy el episodio número 14, correspondiente al 22 de septiembre de 2016. Os traigo hoy un breve comentario que podría formar parte de una clase cualquiera de un taller de escritura creativa sobre la presentación de los personajes en un género tan exigente como es el del microrrelato, y es exigente entre otros motivos porque nuestra exposición, nuestra creación literaria debe ocupar muy pocas líneas, ¿no? Ya sabéis que el microrrelato unas veces ocupa una frase, un párrafo, 3 párrafos, medio folio o un folio, ¿no? A partir del folio sería razonable pensar que hemos sobrepasado los límites del género del microrrelato. ¿Y qué ocurre con la descripción de los personajes y de los ambientes en el microrrelato? Conviene no incorporarlos. Digamos que presentar un personaje, describir un entorno en que se realiza una escena, tiene más sentido en un género como podría ser el cuento, sobre todo si es un cuento largo, o una novela, porque además no solo genera un tipo de cadencia de agradecer cuando los textos son bastante largos, para romper un poco la monotonía, sino que además ofrecemos una visualización de los personajes y del entorno al lector, ¿no? En el género del microrrelato, lo que hay que hacer es elegir. Debemos hacer una especie de elección salomónica, decidir qué es lo que más nos interesa a la hora de desarrollar nuestra propuesta creativa y desestimar aquello que es superfluo. Y aquí el adjetivo superfluo yo lo pronunciaría en cursivas, ¿no? Porque describir un personaje no puede ser considerado superfluo, solo que en este género en concreto, pues digamos que está de más hasta cierto punto, ¿no? Un poco para apoyar lo que estoy diciendo, quizás habría que decir al revés, que mi introducción sirve para apoyar las palabras del autor del que quiero leer un fragmento. Ese autor se llama Guillermo Samperio, un escritor mexicano que además es desde hace mucho tiempo profesor de talleres de escritura creativa, ¿no? Entonces tiene un fragmento que a mí me ha resultado especialmente interesante en su libro, publicado por la editorial Berenice, creo que es de 2008, se llama el libro Cómo se escribe un cuento, y el subtítulo es 500 tips para nuevos cuentistas del siglo XXI, ¿no? Entonces os voy a leer lo que dice, lo que nos recomienda Guillermo Samperio. Frente a la cultura avasallante de la imagen, llamada mediática, es preferible hacer la descripción de los personajes, ambientes y atmósferas con acciones de los personajes. Ejemplo, aquí entrecomillado, ¿eh? La mujer pelirroja abrió con rapidez la puerta metálica. Las luces que giraban daban distintas tonalidades a su minifalda amarilla. Se abrió paso entre un montón de gente que cargaba vasos. Pasó junto a la barra sin poner atención en el barman ni en la música que lanzaba un grupo al fondo del lugar. Tomó asiento, entre el denso humo de cigarrillos, en una mesita donde se encontraban 3 hombres de traje gris, y se puso a hablar con el de lentes oscuros. Prosigue Samperio. Aquí la participación del lector es importante porque él imaginó su propio bar o antro, su música, al barman, el tipo de hombres ante la mesita y, sobre todo, a su pelirroja. Imaginó su estatura, si era guapa o fea, el tipo de peinado, etc. Entonces lo que nos recomienda Samperio es que la descripción de los personajes vaya adosada a la acción que estos personajes realizan, ¿no? Entonces por sus acciones los conoceremos, podría ser el lema. Tened en cuenta que cuando un amigo os cuenta algún episodio, por ejemplo, durante sus vacaciones que ha pasado con sus primos, etcétera, vosotros no conocéis quizás a los primos, no habéis estado en la casa en la que suceden los hechos, ese contexto os resulta ajeno y, sin embargo, la peripecia, lo que ocurrió, os llega, ¿no? Lo único que pasa es que sois vosotros, como oyentes, los que digamos que materializáis en la imaginación pues todos esos elementos que vuestro amigo no ha contado y que vosotros encargáis
digamos, de incorporar a su narración, ¿no? Aquí, digamos, que podría abrirse un pequeño debate, porque yo creo que el motivo por el que mucha gente rechaza el microrrelato es porque es un género muy exigente, ¿no? Siempre se ha dicho que la literatura está escrita por el autor, pero que al mismo tiempo colabora en ella el propio lector, ¿no? Al formar en su mente ciertos elementos. Si en el género del cuento y sobre todo en el género de la novela esos elementos están desarrollados y aún así el lector tiene que hacer un ejercicio de imaginación que no tendría que hacer, por ejemplo, si está viendo la serie Los Soprano, en la que todo se le da mascado, pues digamos que por gradación, si en una película, en una serie, todo lo visualizamos, en el cuento y en la novela el autor por lo general hace descripciones para que nosotros visualicemos eso, pues en el microrelato nada de eso está ahí, ¿no? Es un género que opera por sustracción, con muy pocos elementos, y para que funcione el lector tiene que poner mucho de su parte. Así que ya sabéis que en la escritura de microrelatos es preferible, en principio, no gastar mucha tinta en la descripción de los personajes, ¿no? O más bien describirlo mediante las acciones. En fin, eso es todo por hoy. Me despido de vosotros hasta dentro de poco. Ya sabéis que tenéis disponibles todos los podcasts en literatura.fm y que también están en algunas plataformas como iVoox, como en iTunes o Podomatic. Y al mismo tiempo os animo para que sigáis leyendo textos. Todo lo referente a literatura está en narrativabreve.com y en grandeslibros.es. Y si no está, estará. Muchas gracias por estar ahí.